unción. Gloria a Dios. Hay algo que jamás despreciaré. Hay algo que nunca dejaré. Hay algo que jamás despreciaré. Hay algo que nunca dejaré. Es que sin ella no podría vivir. Es que sin ella, ¿para qué existir? Si tu presencia conmigo no va, la vida no tiene sentido ya. Es que sin ella no podría vivir. Es que sin ella, ¿para qué existir? Si tu presencia conmigo no va, la vida no tiene sentido ya. ¿Para qué vivir así? De nada sirve continuar. Eres el todo para mí. Sin tu presencia, ¿para qué existir? Sin tu presencia, es tu presencia, mi cielo infinito. Es tu presencia lo que necesito. Es tu presencia, mi cielo infinito. Es tu presencia lo que necesito. Es tu presencia, mi cielo infinito. Es tu presencia lo que necesito. Es tu presencia, mi cielo infinito. Es tu presencia lo que necesito. Es tu presencia, mi cielo infinito. Hay algo que jamás despreciaré. Hay algo que nunca dejaré. Es que sin ella no podría vivir. Es que sin ella, ¿para qué existir? Si tu presencia conmigo no va, la vida no tiene sentido ya. Es que sin ella no podría vivir. Es que sin ella, ¿para qué existir? Si tu presencia conmigo no va, la vida no tiene sentido ya. Es tu presencia lo que necesito. Es tu presencia, mi cielo infinito. Es tu presencia lo que necesito. Es tu presencia, mi cielo infinito. Es tu presencia lo que necesito. Es tu presencia, mi cielo infinito. Es tu presencia lo que necesito. Es tu presencia lo que necesito. Es tu presencia. ¿Cuánto necesita la presencia de Dios? Gloria a Dios. Amén. A su nombre. Al nombre de Cristo, un aplauso a Dios en esta noche. Gloria a Dios. Funciona. Buena unción. A su nombre. Bien, hermano, vamos a hablar un poquito acerca de la presencia de Dios. Amén. Ya hemos, gloria a Dios, entonado canto. ¿Cuántos se usaron? Uy, yo la enviaba a la hermana. ¿Cómo que se llama la hermana? La hermana Tatiana y todo, la hermana Lucas. Ay, Dios mío. Pues todos a nuestra manera, ¿no? Gloria a Dios. Unos somos más gorditos que otros y no nos podemos mover así como el hermano Adicto, que es elástico, ¿no? Pero ahí estamos, a su nombre. Entonces el tema de esta noche es en pos de tu presencia. O sea, en aras de tu presencia. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo es el tema? En pos de tu presencia. ¿Ven? Gloria a Dios. Vamos allá a eso.
capítulo 33. Hablar de presencia de Dios es dirigirnos automáticamente a tener que tomar como ejemplo a Moisés. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo? Oh, mire. De lo que dice aquí la niña. Romper los cielos. Ay, que estuvo rico, ¿no? Amén. Estuvo de poder. Gloria a Dios. Versículo 9. ¿Estamos ahí? Verso 9. Amén. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová, ¿dónde está ahí? 32, capítulo 33. Ah, de razón. ¿Usted lo tiene? 33, 9. Ah, listo, ahora sí. ¿Usted qué tenía, hermano? 32. ¿Vale un poquito? 33. Ya, Así sí. que ¿estamos ahí? Sí, amén. ¿Sí o no? Amén. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo. Yo creo que las otras miran acá. Gloria a Dios. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Adoraba. Adoraban. Porque era algo y adoraban. Amén. A su nombre. Oremos, Padre, en esta noche. Te exaltamos, te honramos, te bendecimos. A ti te damos la gloria, la honra, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por esta noche tan especial, porque te hemos sentido. Si la vigilia acabara en este momento, nos iríamos contentos, porque es lo que más deseamos, sentirte, Señor, saber que tú estás con nosotros, porque si no estás aquí, no tiene sentido el que vengamos a este lugar. ¿Para qué? Sé que muchos hermanos no están, como el pastor Carlos, su esposa, quizás se encuentran afectados de salud. Algunos otros hermanos que no lograron venir, no se dieron cuenta. Algunos de repente, Señor, se quedaron en su casa. Allá te pido que los invadas de tu presencia también. Y a los que nos encontramos en este lugar, porque si hay algo que necesitamos en tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Cómo es el tema? En pos de tu presencia. Gloria al nombre del Señor. La presencia de Dios. Aquí en el texto que leemos y aún más adelante, pero inicialmente vamos a hablar un poquito del versículo 9 porque me impacta. Siéntese, Jesús. Dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo es un lugar que Dios mismo le había dicho a Moisés que hiciera. Y para que ese tabernáculo se realizara, se seleccionaron algunas personas. No era cualquier persona la que iba a ser parte para elaborar y realizar el tabernáculo. El tabernáculo era una maqueta. O sea, una maqueta es algo que usted puede armar y desarmar. Era una maqueta movible. Porque había algo que manifestaba y daba evidencia de la presencia de Dios cuando el pueblo de Israel llega, ¿verdad?, al desierto. Hay algo que los impacta a ellos. Hay algo que, gloria a Dios, los hace quedar un poco extasiados. Y era la columna de nube y la columna de fuego. Imagínese usted
una columna aquí, que no la colocó el pastor Carlos, no la colocó ningún hombre, sino que la colocó, sino que Dios mismo. Y esa columna representaba ¿qué? Que Dios estaba ahí, pues. Que Dios estaba presente. Eso representaba esa columna. De día columna de nube, y como de noche hacía frío, pues miren, el aspecto cambiaba. O sea, Dios siempre va a obrar conforme a la necesidad que hay en nosotros. Amén. Entonces, el pueblo fue avanzando, hasta que el Señor, con el único, miren, tremendo, que hablaba en ese entonces, cara a cara, como estoy hablando con el hermano Walter, era Moisés. Porque Moisés era el hombre que Dios había escogido para guiar hacia Canaán, rumbo por el desierto, al pueblo de Israel. Ellos podían haberse ido para otro lugar, hubieran pasado, pero si lo hubiesen hecho así, se hubieran gloriado. Amén. Dios lo dio por el lugar más difícil para mostrar de su gloria. Entonces Dios dijo: quiero que me haga un tabernáculo para que ahí me adoren, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Entonces el tabernáculo tiene unas medidas después de que se pueden a todas las personas para que hagan el menorá que era el candelero, ¿se acuerdan? El candelero donde iban las lámparas, el ábaco, estaba el lugar del sacrificio. Bueno, todos los utensilios. Y en el lugar santísimo, porque estaba el lugar santísimo y el lugar santo. En el lugar santísimo iba a estar un ingrediente muy importante. Y ese ingrediente o ese instrumento se llamaba, y aún se llama, el arca del pacto, o el arca de la alianza. En esa arca estaba la tabla de Aarón, las tablas del pacto, la vara de Aarón y el maná. Entonces estaba en el lugar santísimo. Ahí va a irradiar, a permanecer y a estar en la presencia de Dios. No cualquiera podía estar ahí, sino de los sacerdotes. El sumo sacerdote que había sido escogido en ese entonces, ¿se acuerdan quién era? No, Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Aarón era el tribu de Leví. Y con Aarón otros sacerdotes, era lo único que podían entrar allá. Y con el único que hablaba Dios era con. Pero para la elaboración del tabernáculo, el Señor llama a Moisés. Y aquí es donde me quiero parar. En el texto 9, ¿qué dice? Léalo. ¿Qué dice? En el 9 que leímos. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, 1, entraba. Vamos, entraba. ¿Qué pasaba? la columna de nube descendía 2. y se ponía a la puerta del tabernáculo. Ya. 3. Y Jehová hablaba con Moisés. Oiga. Me encanta eso. Me encanta. Pregunta: ¿a cuántos les gustaría que el Señor les hablara? Amén. Gloria a Dios. O sea, logro entender que para Moisés debía de ser un privilegio hablar con el más grande. No miraba Moisés el rostro, el físico, como yo estoy mirando al hermano Walter, al hermano Aito, pero sí lo escuchaba. Porque si Jehová hablaba con Moisés, amén, era porque había una conversación. Te vaya mirando por ahí en qué consiste lo que es presencia. ¿Qué tal si yo le digo, hermanito, lo necesito usted el día miércoles, aquí, a las 3 de la tarde? Imagínense. Primero que todo, no vengo. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Porque yo usted lo cité. Si lo cité fue para algo. Ahora, ¿qué tal si yo lo cito a usted viene y yo vengo? Y no le digo nada. ¿Cómo se siente usted? Mal. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar con Dios, es porque tenemos una cita. Estamos aquí. Cuando nosotros vamos a hablar con Dios es porque el ángel nos va a decir. Y una conversación
conversación es entre como mínimo dos. Es emisor y receptor a su nombre. Y yo hablo y Dios me escucha. Dios habla y yo le escucho. Entonces, vaya analizando usted en qué consiste la presencia. Amén. ¿Qué pasa si el hermano Alito viene aquí? Amén. Llega y no me ve. ¿Cómo se siente usted? Entonces me empieza a esperar. Después tú dices, no llega, voy a esperar. Pero si no llega, ¿cómo decir? Y yo creo que de repente yo le voy a fallar al hermano. Pero Dios nunca nos va a fallar. A su nombre. Dios siempre que nos invite a una cita, inclusive le quiero decir que Él llegará primero. Eso es presencia. Presencia es cuando alguien se hace sentir. Presencia es cuando alguien se hace notar. Amén. ¿Cuántos quieren sentir la presencia? ¿Cuántos quieren sentir la presencia de Dios? Si a veces queremos sentir la presencia de un hombre, a veces queremos sentir que un hombre se haga manifiesto en algo, ¿cuánto más? Amén. Entonces, Dios en el lugar santísimo se hacía sentir. Pero luego que Él empezó a hablar con Moisés, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué más pasó? ¿Qué le empezó a hablar? Y Jehová hablaba con Moisés. Hablaba. ¿Qué será que hablaba? ¿Qué será lo que le decía? ¿Será que Jehová hablaba con Moisés cualquier cosa? Hablaba algo importante. ¿Cuántos creen que lo que Dios nos dice es importante? Amén. Gloria a Dios. Ahora, Dios nos habla a través de qué? De su palabra. O sea que su palabra es importante. ¿Cuánto tiene la presencia de Dios? Amén. Ahí está en la Biblia. Lean la Biblia. Pero ¿cuánto leemos la Biblia? ¿Cuánto estudiamos la Biblia? Le voy a preguntar otra vez. ¿Tiene la presencia de Dios? Amén. Lea la Biblia. Que la Biblia es la voz de Dios hablando al cristiano. No. ¿Quiere escuchar a Dios? Lea la Biblia. No la lea como un amuleto, como la hace mucha gente, inclusive que la tienen abierta en sus casas en el Salmo 23 y en el Salmo 91. No. Cuando usted vaya a leer la palabra, dígale: Señor, quiero leer tu palabra porque necesito hablar contigo. Porque necesito conversar contigo. Wow. A su nombre. Amén. Gloria a Dios. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y viendo todo el pueblo la columna de nube. Vaya ahí. Cuando Moisés estaba hablando con el Señor, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? No, ahí está. Miraba. Miraba. Amén. Entonces yo no creo que si yo invito al hermano Alito, venga hermano Alito un momentito, venga, hablar con él. Dice ahí. No creo que yo invite al hermano Alito a hablar con él y le voy a hacer esto. Amén. El hermano tiene que mirarme. Amén. Mire que muchas veces uno está hablando por teléfono con alguien y siente como que si estuviera mirando a la persona. ¿A cuánto le ha pasado? Que está hablando con alguien por teléfono y siente como que está viendo a esa persona. ¿Cuánto le ha pasado? Así es Dios. No lo puedes ver con tus ojos físicos, pero lo puedes sentir. Eso se llama presencia. Entonces, hablaba el Señor con Moisés y en ese momento la nube llegaba, se manifestaba, se daba a conocer. ¿Y el pueblo qué hacía? La miraba. ¿Y qué más pasa? Y viendo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo se levantaba cuando uno a la puerta de su tienda y cuando cada uno. Entonces las tiendas eran como quien dice hoy sus casas. Amén. No se quedaban dentro. No se quedaban dentro. Sino que ¿qué hacían? se levantaba cada uno a la puerta. ¿A dónde? A la puerta. A la puerta de la tienda. ¿Para qué? Adoraba. Para mirar la columna. No, Y después de mirarla, ¿qué hacían? Adoraba. Se postraban. Porque sabían que quien estaba ahí no era cualquiera. Por eso, gracias hermano, por eso, si algo debe de haber, si algo debe de manifestarse de mi parte
hacia Dios es respeto. 1 y 2, adoración. Adoración. El pueblo ha sido llamado para... ¿Tiene presencia? Le voy a preguntar, ¿tiene presencia? Amén. ¿Tiene presencia? Le voy a repetir, ¿tiene presencia? Amén. Adore. Porque la adoración provoca la presencia de Dios. ¿No está usted aquí? Porque la adoración provoca la gloria. Si algo le gusta a Dios es que le adore. Porque Él es espíritu. Y está buscando ¿qué? No, verdaderos. Vamos a añadir esa parte. ¿Sí o no? Porque hay adoradores, pero falsos. Hay unos que no son verdaderos adoradores. Hay unos que son artistas. Amén. Miren, el verdadero adorador no se deja llevar simplemente por la música, por la letra, así es bonito, no. Él adora porque él sabe por qué levanta sus manos, por qué se postra, por qué se rinde, por qué se inclina, por qué se humilla. En la adoración dice que cuando ellos escuchaban, escúcheme bien, que Moisés hablaba como si salía Moisés, hablaba con Dios, la nube se movía, estaba ahí y el pueblo lo miraba y no se quedaban, ellos se frustraban. Cuando usted venga aquí a este lugar, pórtense. Cuando usted venga aquí a este lugar, ríndase. Cuando usted venga a este lugar, no venga a chatear, con todo respeto, a su nombre. Porque aquí está la presencia de Dios. Porque aquí venimos, hermanos, a adorar a Dios, a alabar a Dios, a adorar a Dios y a recibir de Dios. Necesitamos empezar a salir, hermano. Cuando Moisés hablaba con el Señor, ¿el pueblo se quedaba tranquilo? No. Ellos salían a la puerta de su tienda, no podían ir más allá, y se postraban, porque sabían que el que estaba ahí no era cualquiera. Eso se llama respeto, porque entendían que ahí, amén, estaba la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que aquí está la presencia de Dios? Amén. Miren, la gente del mundo no respeta la presencia de Dios, la mayoría. Algunos sí, hay algunos que cuando uno va a hacer un culto a algún lugar, amén, ellos están hasta muy pendientes. Ellos hasta le bajan a veces hasta la música. ¿Cuántos te dan cuenta? Pero otros no, hasta les suben más. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no le ha sido revelado, pero usted sí le ha sido revelado. Amén. Porque quien entiende de presencia de Dios es usted y yo. A su nombre. Mire, hermano, este tema es muy poderoso. Gloria al nombre del Señor. Es muy extraordinario. Y se necesita de que la iglesia entre en un reconocimiento serio. Mire, la presencia de Dios en el griego bíblico se entiende primeramente a través de varios aspectos. Y el primer aspecto es prosopón en el griego, que quiere decir presencia o presencial. Presencia quiere decir que está presente. ¿Ustedes se han escuchado ahora el estudio virtual y presencial? ¿Ya han escuchado? Virtual es que es por medio de una red o una línea. Pero presencial es que el maestro está ahí y los alumnos están. Dios quiere hablar de manera presencial. Dios no habla de manera virtual. A su nombre. A su nombre. Entonces, eso es en el griego. También es enopión, que quiere decir delante de él o a la vista de él. ¿Cómo estaba el pueblo? Dios, ¿cómo estaba? A vista del pueblo. No miraba el pueblo a alguien físico, pero miraba la columna. ¿Y la columna que representaba? La presencia de Dios. Grábeselo hoy. Yo quiero que usted se lo grabe hoy. La columna representaba la presencia de Dios. Y representa, porque Dios sigue siendo columna. Ya no se manifestó así como en el pueblo de Israel, pero Él lo hace por medio de qué dijimos. Por medio dijimos que se manifiesta. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. A su nombre. Por eso es que hoy ya no hay excusa. Entonces, enopión quiere decir delante de él o a la vista de él. Ahora, ¿qué hacía el pueblo cuando llegaba a la vista de Dios? Delante de él se tiene que postular.
toda rodilla. ¿No? Y delante de Él, hoy toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el gran yo soy. Por eso, cuando tú vengas a adorar, no te quedes callado. No conozco adoradores mudos, a no ser que de verdad sean mudos. Amén. Y como ahora hay tanta tecnología, a muchos se les entiende. Amén. Mire, yo he conocido adoradores sin brazos. He conocido adoradores sin piernas. ¿Cuántos conocen a un joven que ha salido por las redes que le dicen, se llama Checo? ¿Qué le decimos? Y ese joven canta, adora. Y cuando lo hace se siente. Porque si hay algo es que Dios se hace sentir. Entonces eso quiere decir presencia. Amén. Entonces, enopión te quiere decir delante de Él o a la vista de Él, indicando una cercanía plena, personal, relacional y a menudo impotente, lo que implica una comunión íntima con el Eterno. A su nombre. Amén. Amén. La manifestación de su gloria, o sea que la representación de lo que Dios es, significa doxa. Diga conmigo doxa, que quiere decir una realidad que transforma al creyente de adentro hacia afuera. Cuando la presencia de Dios salía, amén, que se manifestaba, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban ellos? En sus casas. Dentro de sus tiendas. Pero cuando la presencia llegaba, ¿qué hacían ellos? Salían. Amén. Y luego se encontraban. Entonces, la conversión, la presencia hay que sentirla adentro, afuera. ¿Dónde estaban ellos primero? Adentro. Amén. No la sintieron afuera. Estaban adentro. Y como sabían que estaban afuera, salieron. Entonces, el cristiano debe ser un creyente de poder y de fuego, dentro y fuera. Mire, yo conocí, mi esposa sabe, hermanitas del Ministerio de Alabanza, que solamente cantaban dentro de la iglesia. Pero cuando llegábamos a culto al aire libre, se escondían para que no las miraran. Cristianitos de momento. Diga conmigo, Dios me quiere adentro y afuera. Diga, Dios quiere que yo alabe, que yo adore. Es como, a mí me parecería raro si yo no le veo a Wellington aquí moviéndose y sal. Y un culto afuera lo veo así. A mí me parecería raro. Pero yo lo he visto adentro y afuera. Sale. Porque uno debe ser cristiano adentro y afuera y dar testimonio adentro y afuera. Porque tanto adentro y afuera está la presencia de Dios. Por eso usted no es cristiano solamente en estas cuatro paredes. Aquí no, el cristianismo es aquí adentro y afuera. Porque la presencia de Dios se manifiesta adentro y se manifiesta afuera. Ayer simplemente era en el tabernáculo. Hoy es en cualquier lugar. Donde quiera que usted vaya, está la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Le tengo esta noticia muy importante. Porque la presencia de Dios va delante de ti. Amén. Donde quiera que tú vayas, Dios va contigo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué Dios va contigo? Porque tú eres su hijo. Mire que Dios no estaba con todo el mundo. Dios solamente estaba con el pueblo de Israel. Y hoy Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. A su nombre. Amén. Si tú estás en el hospital, ahí está la presencia de Dios. Si tú estás en el cementerio, que te tocó ir al cementerio, ahí está. Si te tocó ir al centro, ahí está la presencia de Dios. Hermano, si en algún momento dado usted está en algún lugar y sintió cantar una alabanza, cántela. Un día me dijo, pastor, por ahí, sobre tu mapa, ya va a hacer un culto al frente de la iglesia católica. Porque tomamos la determinación y Dios nos mostró que lo hiciéramos allá. Y salió un pastor y dije, no, que suave. Le dije, vea pastor, váyase. Aquí no hemos venido que suave. No hemos venido a contrarrestar a nadie. Porque Dios fue que nos envió aquí para que le alabaran. Cristianos de adentro. Cristianos adentro y afuera. Porque ahora nosotros, recuerden que nosotros hoy somos
el tabernáculo y el templo del Señor. Y al Señor le ha placido morar en donde? En nosotros. Entonces nosotros ahora irradiamos y portamos la presencia de Dios. Yo le estoy haciendo un exégesis a usted de lo que significa esto aquello. Entonces, doxa quiere decir una realidad que transforma al creyente, o sea, la presencia que transforma al creyente tanto por dentro y por fuera. En el griego, prosopón significa literalmente rostro o persona. Y en el contexto bíblico era lo que Moisés quería. ¿Por qué? Porque recuerden que Moisés hablaba, ¿cómo hablaba con Jesús, con el Señor, con Dios? Cara a cara, como cada palabra, compañero. Pero él no miraba su rostro, pero sí hablaba, como por decir algo. Yo puedo hablar con mi hermana, amén, desde mi casa. Esta es mi casa y esta es la casa de ella. Y hay una pared que nos divide. Esa pared se llama cima. Pero mi hermana está acá y yo estoy acá. Y de aquí podemos hablar, y lo escuchamos. Pero no estamos mirando. No. Entonces, pero Moisés empezó hablando cara a cara con Dios. Pero después, ¿qué quería ver? ¿Qué quería ver? Su rostro. A su nombre. Oye, gozaba Moisés, ¿no? Por eso, amén. Entonces, eso quiere decir prosopón. Significa literalmente rostro o persona. Y en el contexto bíblico indica la presencia cara a cara con Dios, reflejando su atención directa. La palabra enopión también se traduce como delante de él o a vista de él. La otra palabra hebrea es paruxia, que se refiere a la presencia o a la llegada. Amén. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a la aldea de Marta y de María? Lo que Marta le dijo a María fue: el maestro está aquí. Amén. ¿Se acuerdan? El maestro está aquí. ¿Y qué? Cuando María escuchó que Marta le dijo: el maestro está aquí, ¿qué hizo María? Y rutinariamente, antes de que Lázaro muriera, cuando Jesús llegaba a la casa de Marta, Lázaro y María, ¿qué hacía María? Salía inmediatamente y se postraba ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios, a su nombre. Porque Jesús se hacía presente, porque no había llegado cualquiera. Amén. Miren, en la Biblia encontramos que muchos hombres esperaban al maestro. ¿Quién esperaba al maestro? Bartimeo. ¿Y Bartimeo en qué estado estaba? ¿En qué estado estaba? Era ciego. ¿Bartimeo podía ver al maestro? No. Pero cuando él escuchó que la multitud, ¿qué decía la multitud? Jesús, Jesús. ¿Por qué? Porque como Jesús sanaba, entonces empezaban a alabarlo. Entonces Bartimeo estaba junto a él. Cuando escuchó que Jesús venía de todo, y cuando Jesús pasó, ¿qué dijo? Jesús, hijo de David. Se detuvo Jesús. Porque tras una promesa, tras un cumplimiento de lo que dice la palabra, Bartimeo provocó la gloria. Y en ese momento se detiene a Jesús y lo mandó a qué? Lo mandó a llamar. Y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué le dijo Bartimeo? Que recorre. Y después de una hora la recorre, diga. ¿Sí o no? Al instante, a sus puertas de la verdad. Al instante, dice Jesucristo. Entonces, ¿quién se hizo presente ahí? Jesucristo. A su nombre. Al nombre de Cristo. Entonces, también hay una palabra que significa metamorfo, que quiere decir transformación que ocurre al estar en la presencia de Dios. Toda persona que vaya rendido, humillado a los pies de Dios, tiene que ser transformada. O sea, lo que nos quiere decir esta palabra es que la presencia de Dios cambia. Yo no creo que tú vas a la presencia de Dios y yo en la presencia de Dios y de ahí otra vez sales a maldecir. ¿Cómo le parece a ustedes? Que está en la presencia de Dios y ahí sale a pelear o a hacer cosas malas. ¿Estuvo en la presencia de Dios? ¿Usted qué dice, hermano? Nadie que realmente vaya de verdad a la presencia de Dios sigue siendo el mismo o la misma, a su nombre. Entonces, eso se llama transformación, metamorfa, que quiere decir cambio. O sea, en la presencia de Dios tiene que haber un
como la luz de la aurora que va en aumento. Entre más tiempo tenga usted en cristianismo, usted tiene que ser un mejor creyente. A su nombre, un mejor cristiano. Entonces, en el término hebreo, la palabra presencia es panim. Diga conmigo panim. Diga panim. Que también se traduce como rostro, lo que implica un encuentro cercano y personal con el Señor. Aquí empezamos en Éxodo capítulo 33, que dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Ya tenía Moisés un encuentro. ¿Dónde tuvo Moisés el primer encuentro con Jehová? ¿Dónde? Éxodo capítulo 3, en la zarza. ¿Moisés lo vio? No, pero sí lo escuchó. Amén. Y de ahí en adelante le siguió hablando Dios. ¿Sí o no? Sí. Ahí no se acuerdan cuando le dijo que fuera y se presentara donde Faraón, que envió las plagas. ¿No se acuerdan? Cuando el mar rojo, ¿no se acuerdan? Pero por eso es que Dios, o sea, quiere estar en un constante hablar con nosotros. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de hoy? Se lo voy a decir. ¿Se lo digo? ¿Se lo suelto? El problema más grande de la iglesia de hoy es que ha dejado de hablar con Dios. No. El problema más grande de la iglesia de hoy es que ha perdido la comunicación. Mire, cuando uno está hablando con alguien, si esa conversación como que no es tan importante, uno se corta la llamada. Pero cuando la comunicación es importante, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Si se le corta la llamada, hay que buscar la manera. Si se la conecta ya por acá, hay que conectar otra vez. Porque esa persona con quien usted está hablando es ¿qué? O la conversación es importante. ¿Cuánto creen que cuando conversamos con Dios es importante? Amén. Hello. Que hablar con Dios, porque está en Él, es su presencia y Dios es celoso. No permitamos que se rompa la comunicación, o sea, la presencia. Y quiero decirle que la presencia de Dios se siente, se vive. A su nombre. Ese es el problema más grande que tiene el pueblo de Dios, que ha dejado de hablar con Dios. Hoy pasamos más tiempo hablando con Chacho, con Chacha, con Chana, con Juan, con Pepe, con Pepito, con Carlito, pero menos con el Señor. Necesitamos volver a hablar con el Señor. ¿Cuánto necesita volver a hablar con el Señor? ¿Cuánto necesita volver a hablar con el Señor? ¿Cuánto necesitamos volver a postrarnos, a arrodillarnos, a saber que la columna se hace presente, que se hace sentir? Dios quiere hablar, hermano, de manera cerca con nosotros. Y Jehová hablaba con Moisés. Versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Amén. Porque ¿saben qué? Era algo inesperado. Dios es así, hermano. Por eso yo quiero darle un consejo a usted. Cuando usted en medio del culto o en su casa sienta algo fuerte de Dios, no lo deje pasar. Mire, renuncie en ese momento a cualquier cosa y póstrese y métase con Dios. ¿Saben qué hacen? Ustedes se han enviado a los musulmanes. ¿Se han enviado? Esos están en muchos lugares. Un musulmán a las 12 del mediodía, ¿qué hace? ¿De qué hace? Llega, se postra. Así esté hablando con quien sea, él deja la conversación. Pero ahí, donde sea, en la calle, donde sea ahí, se postra. Y la iglesia, que conocemos al Dios vivo, el Dios real, 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, ya se parece a su nombre. Nos falta más presencia. Amén. No se trata de conocer Biblia, porque la gente del mundo conoce Biblia. Muchos hasta se han leído la Biblia. Los teólogos mundanos, ellos conocen la Biblia. Y quizás más que nosotros.
pero no tienen presencia. Necesitamos más Biblia que presencia. O sea, más cercanía, más comunión, ¿no? Más relación. ¿El nombre de Cristo? Gloria. Entonces, ellos hacían eso porque era algo inesperado. Era algo inexplicable. Mire, la presencia de Dios no se puede explicar así tan fácil. Gloria a Dios. Es algo que usted no lo puede así explicar de manera muy abierta o correcta. ¿Por qué? Porque es inexplicable. Tanto así que cuando está uno en el ambiente, ¿sabe qué pasa? Se torna ¿qué? Diferente. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, en nuestra casa, las cosas empiezan a cambiar. Vamos allá a Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29, 35. Quiero leer. Note cómo dice acá en mi versión. Al bajar del monte Sinaí, la piel del rostro de Moisés resplandecía intensamente como resultado de haber hablado con Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿Moisés sabía que él estaba así? No sabía. De tal manera que cuando la gente lo miró, ¿qué pasó? Estaba como asombrado, ni él mismo sabía. Amén. Entonces, diga conmigo, la presencia de Dios, la gente la tiene que ver. ¿Está mirando la gente de Dios? ¿Está escuchando la gente de Dios presencia en nosotros? ¿O qué está viendo? Caras aburridas, caras amargadas, pleitos. ¿Está mirando la gente de Dios en nosotros un cambio? ¿Está mirando la gente de afuera una transformación? A su nombre. ¿Está viendo la gente en nosotros que hay una vida nueva? Segunda de Corintios 5, 17, de modo si alguno está en la presencia de Dios, porque Cristo es la presencia de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, hermano, tenemos que empezar a cambiar. A su nombre. Entonces, dice que cuando Moisés bajaba del monte Sinaí, su cuerpo resplandecía. Había un resplandor. Moisés no sabía que su rostro brillaba, pero en efecto se debió a la comunicación con Dios. El miedo del pueblo, cuando el pueblo lo vio, sintió un poco de terror. La luz, dice, que emanaba de Dios y manifestaba santidad. ¿Y la Biblia qué dice? Sin santidad nadie vea al Señor. A su nombre. Versículo 11 del mismo capítulo 33. Capítulo 33. Y hablaba Jehová a Moisés. ¿Cómo hablaba? Cara a cara. Como cualquiera habla con compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices, saca a este pueblo, y no me has declarado aquí, enviarás conmigo. Sin embargo, tú me dices, yo he conocido por tu nombre, y has sacado también gracia en mis ojos. 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ¿qué? Tu camino, para que conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, versículo 14, ¿qué dijo? Y él dijo, mi presencia irá Wow. contigo,
y te daré descanso. O sea, ¿por qué el Señor le dijo eso a Moisés? Porque era lo que necesita. ¿Cuánto necesita? Diga conmigo, en la presencia de Dios En la presencia hay descanso. Aprendamos a descansar. Cuando vamos a la presencia de Dios, hermano, hay descanso. Seremos atribulados, seremos vituperados, seremos perseguidos. Muchas veces sentimos hasta retroceder, muchas veces sentimos hasta dejar todo tirado, pero cuando vamos a la presencia de Dios, salimos diferentes. Amén. Moisés estaba quejando por el pueblo y realmente el pueblo era duro, pero Moisés, que Jehová lo conocía, Jehová nos conoce, hermano. Pero ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Mi presencia, mira, Contigo y te daré descanso. ¿y te daré qué? Descanso. Descanso. 15. Y Moisés respondió, ¿qué respondió? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saquen de aquí. Moisés había entendido que lo que más necesitaba él. ¿Cuánto necesita la presencia de Dios? Gloria a Dios. Lo voy a repetir. ¿Cuánto necesitamos la presencia de Dios? Dale un aplauso a Dios esta noche. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro hogar, en todo lo que somos. Hermano, cuando la presencia de Dios está en nosotros, de verdad que toda la gente empieza a sentir, se siente a su nombre. Gloria. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no lo saques. De aquí. No tiene sentido, hermano, realizar cualquier cosa si no está Dios acompañándolo, si no está su presencia. ¿Y en qué conocerá aquí que ha hallado gracia? Le dice Moisés. En tus ojos, yo y tu pueblo, si no es que tú andes con Nosotros. ¿con quién? Con nosotros. Hermano, y cuando el pueblo, gloria a Dios, cuando la columna se movía, ¿qué es el pueblo? Repito, cuando la columna se movía, ¿qué es el pueblo? Póngale cuidado, la columna se establecía aquí, diga. El pueblo se detenía ahí, ¿se acuerdan? Pero cuando la columna se movía, ¿qué hacía el pueblo? Levántese. O sea, el tabernáculo era levantado, las tiendas eran. Recuerden que para dónde iba el pueblo, para Canaán. Pero para llegar a Canaán tenía que pasar por dónde? Por el desierto. Amén. Amén. ¿Qué es el desierto? Bandido. ¿Qué es el desierto? Soledad. ¿Qué es el desierto? Tristeza. ¿Qué es el desierto? Hambre. Pero está Dios. A su nombre. En el desierto hubo un milagro poderoso que se manifestó. ¿Cuál fue? Un milagro extraordinario que se manifestó. ¿Cuál fue? Que Jehová dio la agua. Ya. Pero ese monstruo nunca más lo volvió a abrir. El mar nunca más lo volvió a abrir. Un milagro muy grande. Claro que fue grande, pero hubo uno más grande. También que No se le acababan el cansado. Ese es el milagro más grande. Que nunca, dice la Biblia, que ni sus vestidos ni sus calzados se acabaron. Eso no lo. ¿Cuánto estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Y nunca tuvo necesidad de cambiar. ¿Ah? ¿Eso quién lo hace? Dios. ¿Cuánto damos un aplauso a Dios? Solamente lo hace Dios. Hoy en día nosotros cada 3 meses cambiando zapatos. Las botas que le dan en el empleo, el jefe ve otras porque ya se dañaron. Pero el pueblo de Israel nunca, dice que nunca sus vestidos ni sus calzados se enmudecieron. A su nombre. Cuando tuvieron hambre, maná del cielo. Empezaron a quejarse. Queremos carne. Codornices. ¿Por qué codornices? Yo le pregunté al Señor, ¿y por qué codornices? Porque esas eran las aves del momento. Las que habían allá pues, en el desierto. Sí, pero salieron del agua. ¿Ah? Salieron del agua. No, las codornices, estoy hablando. Las codornices, las aves que se comieron. Dice que la carne del Dios No, ya aparecieron, porque recuerden que eso fue un milagro que dio. Amén. Amén. Ese fue un milagro que dio.
sea, venían de parte de él. Bueno, voy a colocar a hacer esta pregunta. ¿Quién alimentó a Elías cuando estaba en la cueva? El cuervo. ¿Y el cuervo será que de por sí fue que el cuervo fue ay. ¿Quién hizo el cojo andar? ¿Quién dijo al mundo hablar? Ay, es mi Dios, es Jehová. ¿Cuánto damos el aplauso? Tan lindo que es el Señor, hermano. Y es el mismo Dios que tuvo ayer con su pueblo, el mismo Dios que está hoy con nosotros. Así que no temamos, pues. Hermano, uno a veces siente miedo, terror, de oscuridad, siente hambre, soledad y muchas cosas. Y a veces hasta llega a pensar que Dios lo ha dejado. ¿Yo qué quiero decir? Dios nunca te ha abandonado. Y aunque tú peques, Él no te deja. Pero te hace sentir que fallaste. Pero Él no nos ha dejado. Él nos restaura, Él nos levanta, Él adereza mesa. Él es nuestro Dios. ¡A su nombre! Amén. Dice, ¿y en qué conocerá aquí que Él ha dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todo pueblo que esté sobre la faz de la tierra. 17, ¿qué respondió Jehová? 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré todo que has dicho. ¿Todo qué? ¿Todo qué? Todo que qué? has dicho. ¿Todo qué? Lo que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. No dice otro pedacito, una cosita, no dice ahí. No. Jehová dijo a Moisés, también haré. Y Jehová dijo a Moisés, también haré. ¿Qué has dicho? Haré, esto lo dice. También haré. ¿Haré qué? ¿No dice? ¿Qué dice ahí la tuya? Esto. Recuerde que esto es lo que marca la diferencia. O sea, lo que tú me pides, entonces, pida. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Moisés ahí? Pidiendo. Pídale a Dios, hermana. Hermana Bucarín, pídale. Pero hay que obedecer para poder recibir. Sí, pero pídale con fe. La Biblia que le manda a pedir. Pídale. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿No está pidiendo? Pídale usted también. Pídale. Pero pídale con fe. Pero dice, de guardar en mi palabra, pedí todo lo que queréis será hecho. Pero Ya, yo le voy a hacer una pregunta. y para guardar. Lo que usted dice es verdad porque así dice la Biblia. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el Señor bendecía a su pueblo porque era obediente? ¿Porque ellos se sometían? Sí. Recuerde que cuando ellos iban al desierto, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a murmurar. Por eso Dios castigó a Moisés. Porque el pueblo de Dios, crédulo era su pueblo. Y todo lo que acontecía era para Dios mostrar su gloria. Yo le voy a decir la pregunta a usted: ¿quién endureció el corazón de Faraón? Dios. ¿Y para qué lo endureció? Para esto como maravilla. Entonces, me copia lo que le estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que el pueblo tiene que pecar. No estoy diciendo que tenemos que hacer lo malo, que Dios nos va a colectar. Mira, la Biblia dice que aún nosotros siendo qué. ¿Siendo qué? Siendo malo han dado buenas cabidas. ¿Cuánto más? Nosotros no estamos aquí por ser buenos, ni porque obedecemos. Amén. Porque a veces está como el pensamiento mentido y pecamos. ¿O no? Estamos aquí por la gracia y la benevolencia de Dios. A su nombre. No que tengamos que pecar, no. Amén. Pero estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Porque Él nos ama. Porque su amor es incomparable. A su nombre. Por eso es que Él nos está invitando a que le busquemos por medio de su presencia. Y yo digo a Moisés, también a esto que has dicho, por cuanto has hallado ¿qué? Gracias. ¿Ante qué? Ante mis ojos. Y te he conocido ¿por qué? Por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres ¿qué? Gloria. Entonces, las palabras gloria y presencia son iguales. No son iguales, pero van de la mano.
Porque la palabra, recuerden que la palabra gloria es Shekinah. Amén. Yo les hago una pregunta. ¿El hombre tiene gloria? Sí tiene gloria. Inclusive Dios lo creó con gloria. Inclusive usted y yo somos gloria de Dios porque Él nos creó. Y la gloria de Dios somos usted y yo. Amén. Porque mire, Dios creó los cielos y la tierra. Y a lo único que lo hizo con sus manos fue nosotros. ¿No me entiendes? Pero dice también que la gloria del hombre es la mujer. ¿Es qué? La mujer. No. Pero que yo estoy hablando, cuando le hablo de gloria, le hablo de la representación, de la evidencia y la manifestación de todo lo que Dios tiene y es. Yo le hago una pregunta a usted. Ojo. Si a alguien lo secuestran, ¿verdad? Llegan y lo esconden en algún lugar. Y por ese alguien van y piden 1.000 millones de pesos. Se lo piden a alguien, diga. Y ese alguien a quien le van a pedir esos 1.000 millones de pesos, si lo van y si lo piden es porque creen que esa persona lo tiene. O pueden buscar la bandera de cómo conseguirlo. Si esa persona que está aquí, amén, a quien fueron a pedir esa plata, no lo tiene, algo hace. Así sea que lo encuentre o no lo encuentre. Porque esta persona que está acá encontrada es que es importante. Pueda que sea un hijo, pueda que sea su esposa, pueda que sea un familiar, es importante. ¿Sí o no? Entonces la persona de acá, ¿cómo está? Si a este le importa cómo está esta persona, angustiada, desesperada. Si lo tiene, inmediatamente